Muy buenas noches. Yo soy la doctora María Cristina Mota, presidente de la Asociación de Médicos y Ginecólogos de la región este del país, con sus siglas AORED, dando continuidad a la jornada anterior. Hoy vamos a seguir con un tema muy interesante, como es el manejo del COVID en la embarazada. Para eso tenemos invitado como disertante al doctor Diego Núñez. En primer lugar, agradecer también a nuestros discutidores, la doctora Romina Benítez, al doctor Hugo Cusle y también a la doctora Gladys Mora, que está acompañándonos en esta charla jornada virtual. Dar también recién terminó el partido, ¿verdad? Los olimpistas, incluida yo, nos clasificamos y vamos a ir, digamos, a pretender una copa. Voy a presentar al doctor Diego Núñez. Él es médico ginecobstetra, encargado del programa de salud integral del hombre y la mujer del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A la doctora Gladys Mora, médica ginecobstetra, directora de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Al doctor Hugo Cusle, médico traumatólogo, director de la 10ª región sanitaria, y a la doctora Romina Báez, médico ginecobstetra, encargada del Departamento de Programas de Salud de la 10ª región sanitaria. El doctor Diego Núñez va a responder las preguntas que la vez pasada no se pudieron responder todas, él las anotó y ahora, antes de iniciar su charla, va a responder. Doctor Diego, adelante. Muy buenas noches para todos, un gusto, muchas gracias nuevamente a AORED y a la 10ª región por la invitación. Sí, vamos a iniciar la charla con algunas preguntas que por ahí quedaron pendientes en el chat de YouTube la semana pasada y luego vamos a hablar de lleno de lo que nos toca el día de hoy. Entonces, iniciando ya, les voy a leer algunas de las preguntas. Una de ellas dice, si una paciente que está en busca de embarazo y no está vacunada, ¿es preferible que se vacune antes de salir embarazada o durante el embarazo? Bueno, siempre es recomendable que tenga un esquema de vacunación completa, que ella pueda lograr el embarazo con la mayor seguridad posible. Sabemos que todavía está en estudio las condiciones de la vacunación en una mujer embarazada, entonces en lo posible, si puede vacunarse con el esquema completo para las vacunas de 2 dosis o de 1 dosis, se vacune primero y luego se espere un tiempo prudencial donde se estima que ya la vacuna hace efecto alrededor de 2 semanas a 1 mes. De hecho, las recomendaciones actuales es esperar por lo menos 1 mes para buscar un embarazo luego de la aplicación de la 2ª dosis para el caso de las vacunas con 2 dosis, ¿sí? Algunos también ya consideran un poco más prudente esperar incluso 3 meses, ¿sí? Pero nosotros también ya consideramos, y la mayoría de las sociedades internacionales, que con 1 mes ya se consigue una buena respuesta a la vacuna y estaría esa mujer en condiciones, por ese lado al menos, de empezar a buscar un embarazo. Otra pregunta dice, una vez habilitada la vacunación para las embarazadas en nuestro país, ¿cuál de las vacunas que se están utilizando cree que sería recomendada para ellas? Bueno, esto también como una actualización de lo que dijimos la semana pasada, ya tenemos la aceptación de que las mujeres embarazadas puedan acceder a la vacuna por el equipo técnico del PAI, el CONATEI. Y la vacuna que va a ser utilizada en principio son las que tienen una plataforma de ARN mensajero. Las que estarían llegando en el mes de junio son las de Moderna. Y el Ministerio de Salud también ya firmó un acuerdo con Pfizer para la adquisición de la otra vacuna que también utiliza ARN mensajero. O sea, esas 2 vacunas son las que en principio se estarían utilizando en las embarazadas. Otra pregunta dice, ¿una vez vacunada puede planificar el embarazo? Sí, es lo ideal, ¿sí? Siempre aplicarse la vacuna y planificar su embarazo. Otra pregunta dice, doctor, una pregunta, si tenés 100 embarazadas, ¿vos le aplicás a todas sin drama? Dice, viendo que no hay pruebas bien concluyentes en caso de que haya complicaciones materno-fetales.
Es una pregunta más bien personal. En realidad, lo que nosotros estamos proponiendo, más que vacunarle a todas las mujeres embarazadas, es darle esa posibilidad y bajo un consentimiento informado y en base a la evidencia disponible a medida que vaya surgiendo, que esa embarazada tenga la posibilidad de decidir si ella quiere acceder o no a las vacunas, ¿verdad? Lo que no deberíamos hacer es privarle de esa posibilidad. Otro dice, entonces cuando pase la pandemia, la muerte materna que tendría que bajar el 70%, dice. Esto me imagino que se refiere al aumento que estuvimos viendo en relación a las muertes maternas y a la tasa de mortalidad materna que estamos teniendo, ¿verdad? En realidad no es tanto así como bajar un 70% cuando pase la pandemia, ¿verdad? Acá hay muchos factores que están en juego, ¿verdad? Pero evidentemente que el COVID es un factor que está aumentando nuestro número de muertes, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de 62 muertes maternas y ahora ya estamos hablando de 74 muertes maternas. O sea, ya tenemos un aumento grande en una semana. Dice una pregunta, estoy en periodo de lactancia de un mes recién, ¿cuál vacuna me recomendás y en qué tiempo? Bueno, lo mismo para las mujeres que están en periodo de lactancia, ahí sí ya tenemos menos restricciones, ¿sí? Las vacunas no afectan a la leche materna, no la disminuyen, entonces se puede utilizar en principio cualquier vacuna, pero lo mismo, los estudios que tenemos disponibles ahora son los que se publicaron en Estados Unidos, principalmente con las vacunas ARN mensajero. Entonces, de entrada también sería la primera plataforma que utilizaríamos en las mujeres en periodo de lactancia. Pero teóricamente no tendría que afectarle ninguna vacuna. ¿Qué métodos anticonceptivos recomienda puérperas con COVID? Bueno, esto vamos a ver, justamente es el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Desde qué mes se puede vacunar a la embarazada? ¿Verdad? Esto todavía está en estudio. Les cuento que la propuesta de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva es iniciar la vacunación a las embarazadas después de las 18 semanas, pero probablemente lo que se acepte es después de las 20. ¿Y con qué vacuna también preguntan? Ya hablamos, ARN mensajero de entrada. Y seguramente en los próximos días estaremos teniendo noticias ya con relación a qué grupo de embarazadas van a ser priorizadas en primer lugar, ¿verdad? Seguramente primeramente van a ser a las trabajadoras de salud o personas embarazadas con comorbilidades para luego abarcar al resto, ¿verdad? Pero la propuesta nuestra es que se le habilite a todas las embarazadas después de las 18 semanas. Pero eso está por verse. Bueno, esas son las preguntas que habían quedado pendientes en el chat. Entonces, ahora sí, vamos a estar iniciando la presentación del día de hoy, ¿sí? Les voy a compartir mi pantalla. El tema que nos trae en esta ocasión es hablarles de la guía para el manejo de las embarazadas y los eventos obstétricos en el contexto del COVID-19. ¿Sí? Ustedes estarán en conocimiento de que el año pasado lanzamos una guía que fue utilizada justamente para el manejo obstétrico y esta fue actualizada este año en base a los nuevos conocimientos que hemos tenido en los últimos meses. También es de destacar que contamos en esta ocasión también con el apoyo, la colaboración en la parte técnica y en las revisiones de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia. Así que este es un material conjunto que estamos recomendando tanto del Ministerio de Salud como ente rector y por la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia. Esta es la segunda versión de esta guía, fue actualizada y publicada el 7 de mayo, hace poquito, y está dirigida a todos los profesionales de salud que atienden a las mujeres tanto en su etapa de embarazo, en el parto, en el puerperio. Esta es la guía con todas las firmas oficiales, tanto del Ministerio como de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia. ¿Dónde pueden conseguir esta guía? Después les podemos colocar en el chat también. Es un poco complicado este portal del Ministerio.
Entonces les muestro paso por paso dónde está la guía para que puedan conseguir. Ingresan a la página del Ministerio de Salud, que es esta que ven acá, mspbs.gov.py. Cuando ingresan a esa página, les va a aparecer una serie de banners y en uno de ellos dice Informate. Entonces tienen que dar clic en Informate. Cuando entran en Informate se va a desplegar esta página y aparece unos cuadros de información. Información para la ciudadanía, información técnica de salud y antecedentes regulatorios. Hay que entrar acá en Información técnica de salud. Y dentro de Información técnica de salud, donde dice Profesionales y servicios de salud. Una vez que entran ahí, le dan clic y les va a aparecer otra vez una lista y en uno de ellos dice documentos normativos y organización de servicios. Otra vez le dan clic a documentos normativos y cuando le dan clic ahí se despliegan los documentos actualizados, ¿sí? Esto es lo último que va publicando el Ministerio de Salud en todos los ámbitos relacionados con el COVID-19. Y la primera que está en la lista de los documentos dice Guía para el manejo de embarazadas y eventos obstétricos, segunda versión. ¿Sí? Esta es la página para entrar de manera directa, después le podemos colocar en el chat, si todavía no están contando con la guía, ¿verdad? Un poquito complicado para acceder, pero se puede, ¿sí? Acá ustedes van a tener todo lo que es el manejo, la organización de los hospitales, de los servicios, todos los protocolos y de las diferentes especialidades también. O sea que pueden estar constantemente, y de hecho es nuestra tarea estar constantemente mirando cuáles son las nuevas normativas que va publicando el Ministerio de Salud, ¿verdad? Estos son datos relativamente actualizados al 24 de mayo, ¿sí? Más de 330.000 casos confirmados, más de 8.000 muertes en el país. Y vacunados estamos superando los 270.000, ¿verdad? Es ahí donde todavía tenemos una materia pendiente con respecto a la vacunación. Y vemos los lugares principales, por supuesto Central, por la cantidad de población que tiene, Asunción, Itapúa, que en este momento tiene un número muy alto de casos, y luego ya figura Alto Paraná. Bueno, la guía básicamente está estructurada en 4 partes. Tiene algunos pequeños cambios con respecto a la guía anterior, una actualización es más que nada. Entonces yo les voy a ir mostrando parte por parte cómo está estructurada la guía y les voy a mostrar los cambios que se produjeron, ¿sí? Las 4 partes son: 1, cómo manejamos a la mujer en la etapa de embarazo, o sea, su control prenatal. 2, el momento del trabajo de parto y el parto. 3, la etapa del puerperio. Y por último, unas consideraciones especiales donde hablaremos de anticoncepción y de la tromboprofilaxis. La parte 1, entonces, el manejo durante el embarazo, evaluación en la consulta ambulatoria. Acá tenemos, en primer lugar, qué hacemos con una embarazada que no tiene COVID o no tenemos sospecha de que lo tenga. Si tenemos a una embarazada sin COVID y sin sospecha, nos seguimos rigiendo por la norma vigente, que es nuestro Manual Nacional de Normas de Cuidados Preconcepcional, Prenatal, Parto, Nacimiento y Puerperio, ¿sí? Los establecimientos de salud se deben adecuar y deben reorganizar sus servicios para asegurar la atención de las embarazadas puérperas, recién nacidos y usuarios de planificación familiar con y sin cuadro respiratorio. O sea, nos regimos por esta norma, ¿sí? El Manual Nacional de Normas de Atención Prenatal y la Libreta de Control Prenatal. Esta, lanzada en el 2019, es la vigente. Este año va a salir una nueva versión. Ustedes saben que aproximadamente cada 2 años sale una nueva versión que seguramente va a ser publicada en los próximos meses. Por ahora nos seguimos rigiendo por estas normas. ¿Dónde pueden encontrar estas normas si no la tienen? Ingresan a la página de la Biblioteca Virtual en Salud Paraguay, www.bvsp.org.
y ahí les va a aparecer unas pestañas que se llaman vitrinas del conocimiento. Una de ellas dice salud sexual y reproductiva, ahí le dan clic y les va a aparecer el listado de todas las normativas y todos los manuales que están relacionados con el manejo de la embarazada. O sea, todo lo que tenga que ver con obstetricia, ustedes van a encontrar en ese lugar. Y se van actualizando a medida que van saliendo nuevos materiales. ¿Qué hacemos en el control prenatal durante la pandemia? Algunas recomendaciones generales para la mujer y su pareja. Las embarazadas deben evitar permanecer en ambientes donde se aglomeren personas, evitar eventos sociales en lo posible. Eso estamos recomendando mucho últimamente, el tema del baby shower, ¿sí? O estas fiestas para ver el sexo, ¿verdad? Tenemos que tratar de evitar, por lo menos en este momento. Realmente la población está cansada, pero estamos en un momento crítico y este mes de junio va a ser un momento realmente donde vamos a tener picos en cuanto a contagio. Entonces realmente tenemos que respetar los lugares de trabajo, las distancias, las medidas sanitarias. Sí deben acudir a los controles prenatales y ecográficos planificados, igual si tuvieran otros controles médicos por otros motivos. ¿Sí? Antes se hablaba de que se queden en la casa y no vayan al control prenatal, a menos que sea estrictamente necesario, pero ahora la recomendación siempre es no faltar a su control prenatal. Y un cambio también que se dio es que pueden ingresar con un acompañante a la consulta. Antes no le dejábamos ingresar con nadie, ahora puede ingresar con una persona de su confianza siempre y cuando cumpla con las medidas de distanciamiento y el uso de mascarilla, ¿sí? Tanto para la consulta al prenatal como para la realización de estudios, ecografía o estudio de PAP. No acudir con niños, personas mayores de 60 años. Si va a utilizar transporte público también, que tome las precauciones, la distancia en lo posible, no tocarse la cara. Tenemos que enseñarle a las embarazadas cuáles son los síntomas del COVID-19 para que ella pueda hacer un autocontrol. Si ella llega a tener alguno de los síntomas, ella llega a identificar alguno, tiene que llamar al 154. Más que nada la llamada al 154 es para que ella pueda agendarse para hacerse un hisopado y donde va a recibir las recomendaciones iniciales. Pero, a diferencia de lo que decía en la guía anterior, es solamente para notificar la llamada al 154. ¿Por qué? Porque si ella tiene algún síntoma de COVID, ella debería acudir al servicio más cercano para ser atendida, ¿sí? Y no esperar en la casa. Luego debe acudir, si tiene síntomas, a un hospital de cabecera, un hospital de referencia, donde se le va a realizar el triage correspondiente, ¿verdad? Siempre con mascarilla quirúrgica. Luego de la clasificación en el triage, va a pasar al área respiratoria o al área de contingencia, donde va a ser evaluada por el equipo de salud, siempre con el equipo de protección individual correspondiente. Y el manejo de la embarazada con COVID es multidisciplinario. Donde cuenten con cobertura en APS, podrá realizarse atención domiciliaria también, ¿sí? Utilizando siempre todas las normas de prevención. Algunas consideraciones para el consultorio: el personal de salud siempre con su equipo de protección. Tiene que realizar en el consultorio el cribado, hay que preguntarle por signos, por síntomas, ¿sí? Antes de ingresar al consultorio. Los síntomas más relacionados al COVID son estos que ustedes ven acá, ¿sí? Esto no ha cambiado tampoco. Y por sobre todo cuando se presenta fiebre, tos persistente, dificultad respiratoria. Si presenta estos síntomas, además de derivarle del consultorio a la urgencia, hay que solicitarle una prueba, un hisopado para RT-PCR para SARS-CoV-2. En cada consulta prenatal también hay que ver, cada servicio va a ir adaptándose, ver la posibilidad de hacer agendamiento por vía telefónica, por mensajes, tratar de evitar esas aglomeraciones en salas de espera. Si se puede, la paciente puede conseguir solicitarle que tenga una balanza, un tensiómetro para controlarse. Incluso hoy en día también sería bueno que tengan un oxímetro de pulso ya
casi que no es un lujo tener eso y un termómetro para que ella vaya monitoreándose y si se presenta algún síntoma pueda acudir a la urgencia. Los controles prenatales básicos son los mismos, ¿sí? No vamos a restringir los controles prenatales y lo que dice nuestro manual son 4 controles mínimos, ¿verdad? 1 en cada trimestre, como se muestra en el siguiente esquema. Esto es siempre para un control prenatal en pacientes de bajo riesgo y que no tienen complicaciones, o sea, están cursando con un embarazo relativamente normal, ¿sí? Se puede, ¿sí? Y esto también está estipulado, complementar las visitas presenciales con lo que es teleconsulta, ¿sí? Acá podemos aplicar si tenemos disponible lo que son las videollamadas, las llamadas telefónicas, mensajes de texto donde sea posible, como para tratar de hacer el seguimiento de nuestras embarazadas, ¿sí? Pero recordar que esta no reemplaza a la consulta prenatal presencial. Ahora, si es una paciente con factores de riesgo o que tiene complicaciones que se van presentando en el embarazo, por supuesto las consultas se van a ir programando de acuerdo a la evolución de cada embarazo y podemos también utilizar la tecnología como para hacer los controles más asiduamente. En la sala de ecografía, reducir los exámenes sin indicación, o sea, solamente solicitar las ecografías que sean necesarias, siempre con el equipo de protección correspondiente aún, limpiar a fondo las salas al comienzo y al fin de la jornada, higiene adecuada siempre, contar con un lugar donde pueda lavarse las manos con agua y jabón, y la limpieza que ya los especialistas saben que deben realizar de todo lo que es el tema de transductores, ¿sí? Guantes en cada examen, desinfectantes aprobados. Bueno, ¿qué pasa si la paciente consulta al servicio de urgencias? La paciente que consulta por un cuadro compatible con COVID-19 va a ser ingresada con mascarilla quirúrgica y sin acompañante, a menos que sea estrictamente necesario en la urgencia, y debe tener un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Acá se hace la valoración inicial, signos vitales, historia clínica, se solicita RT-PCR, se puede hacer el hisopado si tienen disponible, y los exámenes de laboratorio básicos, ¿sí? Lo que hemos agregado en esta actualización es solicitarle también, según el criterio médico, dímero D, ferritina y procalcitonina, ¿sí? Son pacientes que están consultando ya con síntomas. Radiografía de tórax o tomografía de tórax. Recuerden que las embarazadas también, si es necesario, hay que realizarle con la protección adecuada de la fetal, ¿sí? Con un delantal abdominal. Y la evaluación fetoplacentaria. Acá también hay una pequeña observación que hemos agregado, que se sugiere el Doppler materno-fetal desde la semana 26 en toda paciente con COVID, y también post-COVID, donde el dímero D se encuentre elevado, ¿sí? Esto debido al riesgo aumentado de trombosis y de insuficiencia placentaria. Y según la evaluación en la urgencia, se decide su manejo ambulatorio o en el hospital, ¿sí? En el manejo ambulatorio, esto no recibe ningún cambio, ¿sí? Aislamiento en la casa, buena hidratación, tratamiento sintomático, esperar el resultado del PCR, control cada 3 semanas para biometría, monitoreo fetal. Y si se decidió la internación en el hospital, estos son los criterios de internación, ¿sí? Que son los mismos que nosotros ya veníamos manejando, ¿sí? Manejo multidisciplinario, acá la participación también del neumólogo, el infectólogo, dependiendo del caso. Se utilizan para la internación las escalas, ¿sí? De Quit-SOFA o de la ATS-ITSA. No vamos a entrar mucho en esto porque esto ya pasa al manejo ya del terapista. Se le clasifica la gravedad de la enfermedad. Acá tenemos la escala del CURB. Y vamos a clasificarle en una infección leve, moderada o grave. El tratamiento farmacológico, hasta ahora no existe un tratamiento específico para COVID-19. Si se requiere el tratamiento, este debe ser administrado.
Y la información en embarazadas todavía está basada en estudios observacionales, así que tenemos que ver el tratamiento en embarazadas evaluando siempre riesgo-beneficio. ¿Sí? Alta hospitalaria también, esto no recibió ningún cambio con respecto a la guía anterior. ¿Sí? Si estaba febril por 48 horas, gasometría normal, mejoría de síntomas, normalización del laboratorio. Y darle las indicaciones al alta también. ¿Sí? Esto es lo mismo, esto no recibió ningún cambio con respecto a la guía anterior. Tampoco el manejo en el trabajo de parto y parto. ¿Sí? Acá tenemos, si una paciente consulta, ¿sí?, por motivo obstétrico y tiene sospecha de COVID, hay que hacer todas las medidas de distanciamiento y los procedimientos diagnósticos. La vía del parto, recordar que siempre depende de las condiciones obstétricas y el estado fetal. ¿Sí? El momento y la vía dependen de las condiciones, tanto de la madre como del feto. Si tienen síntomas sin síntomas o leves y moderados, se maneja como un trabajo de parto cualquiera. Y en los casos críticos sí ya tiene que evaluar el equipo multidisciplinario la necesidad de finalizar o no el embarazo. Lo mismo durante el trabajo de parto, el equipo de protección en todo momento, quirúrgica. La sala de recuperación también. Y lo mismo para los otros procedimientos obstétricos, ¿verdad? Ya sea una MEU o si se va a realizar una laparoscopía, una laparotomía. El parto vaginal también, ¿sí? Se utiliza lo mismo que figura en nuestro manual prenatal. Se puede permitir, esto también es un cambio en la entrada de una persona que considere la embarazada para su parto vaginal, siempre siguiendo las normas de bioseguridad, y lo mismo para la cesárea. Lo mismo pasa con los otros procedimientos obstétricos. En el puerperio no hay ningún cambio, recuperación en el posparto, la analgesia, la parte de prenatal y lactancia están en las recomendaciones de la atención neonatal, que también ustedes pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud. Y el alta materna, ¿sí?, a la madre, con las indicaciones correspondientes como para cualquier persona con COVID-19. Siempre entregar por escrito los signos de alarma y hablarle también de la consejería en planificación familiar. Si tiene que mantenerse internada, completado ya lo que es el puerperio propio, el tiempo de control de 48 a 72 horas, ella pasa a su control por el equipo multidisciplinario y el equipo de obstetricia se vuelve como el equipo interconsultor. Algunas consideraciones especiales. Acá tenemos la anticoncepción, que también habían preguntado, priorizar el acceso a anticonceptivos reversibles de acción prolongada, que son los LARCs, los implantes que vamos a tener a partir del mes que viene, los DIU posparto. Si no tenemos ninguno, se puede utilizar Depo-Provera también. Recomendar no realizar los descansos periódicos y que no discontinúe su método hormonal sin una consulta previa. No iniciar anticoncepción hormonal en pacientes con dímero D elevado hasta que se normalice. Sin embargo, si ya se encuentra utilizando un método hormonal, se aconseja que no interrumpa. Se recomienda la continuación en las pacientes asintomáticas sin modificar su anticoncepción si esta es hormonal. Entonces, sintomatología leve, continúa la misma anticoncepción. Si tienen sintomatología respiratoria o neumonía, ahí sí hay que retirar la anticoncepción hormonal combinada y se administra heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Sí, pero esta es la paciente que queda ingresada ya con cuadro de una sintomatología respiratoria o neumonía. En la paciente perimenopáusica lo mismo, ingresada en el hospital. Si se le ingresa al hospital, hay que retirar los anticonceptivos hormonales y se administra heparina a dosis profiláctica. Con respecto a la maduración pulmonar, no hay ningún cambio. Se puede realizar si tiene indicación de maduración pulmonar fetal. Se realiza con las mismas dosis, ya sea de dexametasona o de betametasona.
Y con respecto al cribado de las embarazadas, también está recomendado, por sobre todo si va a tener un procedimiento programado, o sea, una cesárea, una inducción del parto, solicitarle por lo menos 3 días antes debe tener una RT-PCR. Y dependiendo del resultado, se realizará el manejo. La preeclampsia, recordar que algunos de los síntomas y algunos de los resultados del laboratorio también se pueden solapar con los de COVID-19. Entonces, es razonable considerar en una paciente con elevación de transaminasas o trombocitopenias solicitarle también una prueba para SARS-CoV-2. Con respecto a la tromboprofilaxis, este es el esquema que nosotros estamos proponiendo. Sí, es el esquema de la Clínica de Barcelona con ciertas modificaciones. Y lo que estamos buscando por sobre todo es que el ginecobstetra le inicie la heparina lo más pronto posible si está indicado. Por ejemplo, en una infección asintomática y leve, ¿sí? Una gestante que no ingresó, que tiene tratamiento ambulatorio, por lo menos 10 días de heparina a dosis profiláctica. Si ingresó por causa obstétrica, también 10 días. Lo mismo en la puérpera, hasta 6 semanas posparto. Y si tiene una infección moderada grave, ahí va a depender de la cantidad de factores de riesgo. Con menos de 4 factores de riesgo, 30 días. Y si tiene 4 o más factores de riesgo, se hace por lo menos durante todo el embarazo y 6 semanas posparto. Lo mismo pasa con la puérpera. 6 semanas nuevamente de tromboprofilaxis. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo que nosotros vamos a tener en cuenta? Son los que vemos acá. Hay factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores para los eventos trombóticos. ¿Sí? De hecho, el ingreso hospitalario, las comorbilidades como el cáncer, el lupus, enfermedades inflamatorias, diabetes, uso de drogas, procedimientos quirúrgicos, ¿sí? El puerperio mismo, un índice de masa corporal de más de 40, una cesárea intraparto, son todos criterios mayores para el uso de tromboprofilaxis. Y estos son criterios menores también, índice de masa más de 30, la edad, la paridad, si fuma cigarrillos, que tenga una preeclampsia actual, inmovilización por más de 3 días, gestaciones múltiples, embarazadas que hayan quedado embarazadas con técnicas de reproducción asistida, o un puerperio después de un feto muerto intraútero, un parto prolongado o una cesárea electiva también se consideran factores de riesgo trombótico. Entonces, este cuadro es lo que se actualizó en esta guía, ¿sí? Le pueden quitar una toma también de la pantalla porque esto es lo que nosotros deberíamos estar iniciando, por sobre todo en esta paciente que es asintomática o que tiene síntomas leves. No estemos esperando hasta que le vea otra vez el hematólogo. O sea, nosotros ya deberemos utilizar las dosis profilácticas de heparina, que es lo que tenemos disponible, ¿sí? Enoxaparina de bajo peso molecular. ¿Y cuáles son estas dosis profilácticas? Y eso vamos a guiarnos por el peso. Si tiene entre 50 y 90 kilos, la dosis profiláctica es 40 miligramos por día, 40 miligramos cada 24 horas. Si fuera una embarazada de menos de 50 kilos, que es poco probable, pero existe, ahí tendríamos que reducir la dosis a la mitad, 20 miligramos día. Y si en embarazadas obesas de 90 kilos para arriba, tendríamos que aumentar la dosis profiláctica a 40 miligramos, pero cada 12 horas, o sea, 2 veces por día. O una de 80 una vez al día. Entonces, a partir de ahora, si no lo estamos realizando, las gestantes que ingresan, por ejemplo, por causa obstétrica, ¿sí? Entran para su parto, pero están con una infección asintomática o leve, le inicio heparina profilácticamente por 10 días. ¿Sí? Y en el puerperio, si sigue con esta infección asintomática o leve, debe continuar 6 semanas posparto. Estos son los factores de riesgo. Para todas las embarazadas hay recomendaciones generales que también van a mejorar la circulación y la posibilidad, disminuir la posibilidad de formación de trombos, que es una buena hidratación, fomentar la deambulación dentro del domicilio,
hacer ejercicios de flexo, extensión y movimientos circulares con los pies varias veces al día, evitar estancias prolongadas de pie o sentada, evitar cruzar las piernas y realizar ejercicios suaves como pilates o incluso el yoga puede ayudar bastante en hacer esta prevención de trombos. Con respecto al nivel de seguridad, tampoco hubo cambios, o sea, nosotros y con el nivel de vacunación a nivel país que estamos teniendo, tenemos que seguir cuidándonos a pesar de haber recibido la vacunación, las personas que estén vacunadas. Aún así, se recomienda que nos sigamos cuidando, seguimos utilizando los niveles de protección. Entonces, para hacer un repaso nada más, esto también está en la página del Ministerio de Salud. El nivel 1, ¿sí? Que es la atención en pre-triage, admisión. Acá, ¿qué tenemos que utilizar? Higiene de manos, ropa y calzado cerrado, que sea ropa exclusiva de trabajo y mascarilla quirúrgica. ¿Sí? Es lo que utilizamos en la admisión o pre-triage. ¿Sí? Una ropa exclusiva de trabajo y mascarilla quirúrgica. El nivel 2, que sería el nivel del RAC o de un vacunatorio o de nuestros consultorios de planificación familiar o de toma de PAP. Lo mismo que el área de atención de urgencias o de consultorio en los lugares donde hacemos prenatal, por ejemplo, o donde se van a internar pacientes no respiratorias. Entonces acá las medidas son higiene siempre de manos, ropa exclusiva de trabajo, mascarilla quirúrgica y en lo posible un protector también ocular o facial. ¿Sí? Entonces, ropa, mascarilla y protectores en lo posible. Esto sería para área de consultorio y urgencias no respiratorias. Si vamos a tener procedimientos generadores de aerosoles, ahí sí va a cambiar, tenemos que tener una mayor protección por la vía de contagio que justamente tiene el coronavirus. Si vamos a hacer inspección de garganta, fosas nasales, broncoscopía, ya la parte de procedimientos odontológicos, intubación, extubación endotraqueal, ventilaciones invasivas o ventilación manual, inducción al esputo, aspiración e hisopado nasal o faríngeo, transportar a un paciente intubado y como ustedes ven acá, el trabajo de parto y por sobre todo el momento del parto, por más que la paciente tenga la mascarilla, en la mayor parte de los casos ella se va a quitar esa mascarilla y va a estar produciendo aerosoles. O sea, eso también se considera un procedimiento generador de aerosoles y deberíamos nosotros cuidarnos de todos modos. ¿Cómo nos vamos a estar cuidando? Con un nivel 3, que sería el área de atención de urgencias en pacientes respiratorias, consultorios e internación de pacientes respiratorias o que tengan, o si realizamos procedimientos generador de aerosoles. ¿Sí? Entonces, en la atención del parto o si vamos a hacer una cirugía obstétrica, una cesárea, por ejemplo, o una cirugía ginecológica, tenemos que utilizar higiene de manos, mascarilla, y ahí la mascarilla va a pasar de la mascarilla quirúrgica a una de mayor seguridad, N95 para arriba. Ropa y calzado exclusivo para el trabajo siempre, bata impermeable y cuidarnos también la parte ocular o facial si es que tenemos la posibilidad. Guantes de procedimiento y gorro, ¿verdad? Lo mismo que hacemos siempre para una cirugía. ¿Sí? Lo único que cambiaría es que el nivel de protección sería acá de nuestra mascarilla N95. El nivel 4 ya es para unidad de cuidados intensivos. Si eventualmente nosotros tendríamos que ir a evaluar pacientes embarazadas internadas en terapia intensiva, tenemos que cumplir igual con todas las normativas, higiene de manos, mascarilla N95 para arriba o similar, ropa exclusiva, ahí nos ponemos la bata, el mameluco, protector ocular y facial, guantes de procedimiento y gorro. O sea, el equipo completito para evaluar a la paciente en terapia, que es lo que últimamente nos vamos a encontrar muchas veces en nuestro trabajo, porque cada vez tenemos más pacientes con COVID, más pacientes internadas en terapia intensiva. Entonces, el papel del obstetra, del ginecobstetra, también va a tener que ser acompañar a esa paciente en terapia.
¿sí? Y el cubre calzados. Recuerden siempre, lavado de manos a todo momento, no se olviden, sigue siendo una de las mejores estrategias contra el virus. Y para finalizar les muestro un pequeño video. Señor operador y señora compañera, ¿Sí? ya se descubrió. Sí. El sexo del coronavirus es mujer. No te deja salir. No te deja ir con tus amigos. No te deja ir al fútbol. No te deja ir a bailar. Te aísla de todo y si desobedece, te amasa. Bueno, eso no se enojen las mujeres, es solamente un chiste, ¿sí? Felicidades a los olimpistas nuevamente por la clasificación. Estamos todos contentos esta noche. Creo que estoy bien con el tiempo. Ha pasado 40 minutos, así que tenemos tiempo como para realizar las preguntas, los comentarios en el chat. Y bueno, estoy disponible para aclarar las dudas que se puedan presentar, ¿sí? Acá están las fuentes de información. Muchas gracias por la atención. Y bueno, esto es más que nada leer nuestro protocolo, sí, que está disponible en la página del Ministerio y donde vamos a estar comunicando también siempre que haya una actualización, ¿verdad? Es bastante lo que aprendimos en este año de pandemia, pero con respecto a la embarazada tampoco hubo muchos cambios con respecto a su manejo, ¿sí? Bien, entonces acá dejo de compartir. Vamos a ver si hay alguna pregunta, algo que quieran volver a tocar, no sé si quedó claro. Sí, muchísimas gracias, doctor Diego. Muy claro, como siempre, la exposición. Estamos hablando de una actualización de un protocolo que ya habíamos manejado prácticamente de hace un año, ¿verdad? Del año pasado, de casos puntuales. Sí. Fui pasando algunos puntos más rápido porque de hecho no tuvo cambios, esas partes son las mismas que ya veníamos manejando y puntualicé más que nada los pequeños cambios que fuimos agregando. Sí, y cabe también resaltar para el auditorio que está demasiado bien. Le agradecemos a todas las personas que están conectadas. Tenemos de varios países de vuelta. Tenemos, por ejemplo, desde Ecuador, Colombia, Honduras, España, Venezuela, Bolivia, Argentina, que nos están viendo. Prácticamente los mismos también de la vez pasada a nivel país, prácticamente de todas las regiones nos están escuchando. Y a todos ellos les quiero informar que este ciclo, estas charlas sobre lo que es el COVID y embarazo, va a haber una continuidad para el próximo mes, para que estén pendientes y se conecten porque vamos a dar acerca de lo que es específicamente el manejo crítico, ¿verdad? Para que todas esas preguntas específicas vamos a hablar después vamos a hablar con los terapistas de los lugares donde están manejándose nuestras pacientes graves, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien del equipo quiere hablar antes para empezar con las preguntas, que tenemos unas cuantas. El chat. Sí, por ejemplo, muchas de las preguntas están relacionadas sobre lo que es el dímero D. Entre ellas, por ejemplo, hacen la primera pregunta: ¿qué valor manejan para el dímero D en la embarazada? Bueno, en ese sentido, lo que nosotros solicitamos, ustedes saben que la embarazada de por sí puede tener un valor de dímero D alto, de por sí fuera de lo que es COVID-19. Incluso valores de 1.500, 2.000 hasta 3.000 incluso pueden ser considerados todavía dentro de la normalidad en la embarazada. Entonces, lo que más solicitamos con respecto al dímero D es tener una base,
O sea, tener la base y a partir de ahí ver si esto realmente va significativamente en aumento, que es lo que ocurre con el COVID-19. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver, el aumento que va teniendo el dímero D, más que nada. Que es justamente la siguiente pregunta que habla. El nivel muy elevado de dímero D en pacientes con heparina es indicación de interrupción del embarazo. Es lo que estábamos hablando también. La evaluación sigue siendo obstétrica tanto de la madre como del feto, y justamente al tener ese dímero D elevado, recomendamos la realización de estudios de bienestar fetal como el Doppler que estuvimos viendo, ¿sí? Por lo menos cada 2 semanas con ese dímero D elevado, y la conducta va a ser tomada basado todavía en criterios obstétricos, tanto para la madre como para el feto, y en el caso de la madre que se va descompensando por la patología propia, el equipo multidisciplinario va a decidir. Ustedes vieron que en la guía no figura una fecha de finalización del embarazo por el simple hecho de tener COVID, ni siquiera grave, sino que ese estado se tiene que ir evaluando caso por caso, necesariamente, y a partir de la viabilidad del feto, ver en qué momento interrumpir, ¿verdad? Ya se han dado casos de pacientes en terapia que se descompensaron y bueno, independientemente de la edad gestacional, hay que salvar la vida de la madre y del feto en lo posible, ¿no? Pero por eso no figura como la guía. Esto es una guía que orienta a los servicios, pero que no se centra específicamente en el manejo de la paciente crítica. Así que es lo que sí nos vamos a tener seguramente en las siguientes charlas, la visión que están teniendo los terapistas que están viendo a estas mujeres embarazadas. Una siguiente pregunta. ¿Cuál es la recomendación para la interrupción de la gestación? Si la paciente va a ser intubada, ¿cuándo interrumpir en el contexto de una paciente con un COVID crítico, un COVID grave? Y acá es lo mismo que estuvimos explicando. Lo que nosotros queremos siempre es salvar las 2 vidas. En primer lugar, ver la posibilidad de sobrevida que tiene el feto, y es todo un juego que hay que hacer, ¿verdad? Entre lo que es cómo está la mamá en ese momento, el estado de bienestar o el estado de descompensación que puede tener y la viabilidad del feto. Si se puede esperar, se intenta, se hace la maduración pulmonar, si podemos esperar 24, 48 horas. Pero si se descompensa la madre y se necesita realizar una intervención, hay que realizarla, pero cada caso va a ser evaluado de manera particular, ¿sí? Es importante también ahí recalcar que si bien es recomendable en estos casos también realizar la maduración pulmonar fetal, si es que nos apremia la situación de la madre, no deberíamos estar esperando hasta aplicar las 2 dosis o las 4 dosis, dependiendo de qué corticoide utilicemos para interrumpir ese embarazo. Pero no hay una edad gestacional. Tratamos de llegar lo más que se puede para darle mayor posibilidad al bebé, ¿sí? Es lo que buscamos siempre. Y si se puede llegar a términos, cerca de términos, es lo ideal, pero todo depende de las condiciones de la madre o de eventualmente del estado de descompensación que pueda estar teniendo ese bebé, ¿sí? Por eso es tan importante la evaluación con ecografía y con el Doppler en los lugares donde puedan contar con ese estudio. Todo eso es siempre y cuando que nuestra paciente, su cuadro crítico lo permite, ¿verdad? Para ingresar a quirófano y tolerar eso. Realmente es un terreno muy engorroso, muy complicado también en la toma de decisiones que tiene que ser tomada por el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Nosotros que manejamos el área de obstetricia junto con los terapistas, los hematólogos, ¿sí? Neumólogos si es necesario, y por supuesto los anestesiólogos también y los neonatólogos, o sea, todo un equipo que tiene que estar trabajando en ese caso, ¿no?
Mm, ¿Podrías repetir, por favor, la dosis de heparina de bajo peso molecular? Preguntan también. Sí, cómo no. Les puedo compartir. Ahí les coloco lo que son la profilaxis, ¿sí? Y la dosis de heparina de profilaxis es de 40. Cuando figura acá heparina de bajo peso molecular profiláctica, nos referimos a 40 miligramos para mujeres entre 50 y 90 kilos y duplicaríamos ese valor a 80 miligramos día si tiene 90 kilos para arriba. Y eventualmente si tuviera menos de 50 kilos, reducimos la dosis a la mitad. Cuidado se debe tener. Acá veo un comentario de una colega de un caso particular, menciona, de una paciente de 39 años, donde cursaba con un sangrado irregular y se aplicó las dosis, es un personal de blanco, ¿verdad? Entonces se aplica la vacuna de AstraZeneca y luego de la segunda dosis de la AstraZeneca se detecta que está con una gestación ya de 25 semanas. Pregunta si cuál es el cuidado que debe tener con este tipo de paciente que se aplicó la AstraZeneca, que en teoría esa era la vacuna que no iba a estar recomendada para la gestante, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. En ese sentido, no se aplica la segunda dosis, no está recomendada la aplicación de la segunda dosis ya que ahora está embarazada. Ya Sí, completo. ya completó el esquema. Ah. Sí. No pasa nada. Ustedes saben que hay un riesgo, pero que es mínimo. E incluso las mujeres embarazadas que se aplicaron la AstraZeneca, tampoco hay mucho riesgo demostrado realmente, ¿verdad? O sea, el riesgo de formación de trombos se dio en un número muy escaso de pacientes en población general y ha pasado en los países que utilizan AstraZeneca que se aplicaron las dosis y hasta ahora no hemos tenido esos eventos adversos. Por supuesto que el embarazo predispone, de hecho, a la formación de los trombos y a la enfermedad tromboembólica, pero nada, no hay ningún cuidado especial ni nada que podamos hacer si ya se aplicó una dosis o las dos dosis de AstraZeneca o de cualquier otra vacuna. Simplemente la vigilancia, el control. Otra compañera, independientemente de los valores de dímero D, se debe iniciar entonces la heparina de bajo peso molecular. Independientemente, exactamente, sí, sí, sí. Al tener el diagnóstico, pacientes asintomáticas o leves, le iniciamos la profilaxis, ¿sí? Y lo mismo si tenemos casos ya moderados a graves con más razón. ¿Sí? Eso es lo que más queremos insistir, que le iniciemos la profilaxis directamente al tener una paciente embarazada con COVID-19 positivo, ¿sí? Ya sea que esté asintomática o que tenga unos síntomas que sean leves. Lo mismo para las puérperas. Yo creo que ese es un punto muy importante de la charla. Independientemente al dímero D, ¿no? Porque no era algo que a menos escuchaba que se está haciendo de rutina, ¿verdad? Pero creo que eso ahora es una lección aprendida para todo el auditorio. Exacto, sí, sí, sí. Justamente con la paciente internada, de repente ya le ve todo el equipo multidisciplinario, ya le ve el hematólogo, pero muchas veces nosotros que estamos atendiendo a esa paciente que sabemos que es embarazada, es positiva o está con síntomas leves, no está internada, nosotros nuestra labor, ya sea como ginecobstetras, obstetras, tiene que ser iniciarle la profilaxis, ¿verdad? No estar esperando hasta una interconsulta para hacer el inicio de la profilaxis.
Creo que ya está casi toda contestada. No sé si me ayuda un poco mis colegas, el doctor Kunzle, la doctora Cristina. Sí, acá veo, o sea, estoy leyendo una pregunta del doctor Carlos Díaz que pregunta criterios para interrumpir el embarazo en pacientes que cursan menos de 35 semanas, criterios COVID. Interrupción del embarazo en menos de 35 semanas, ¿no? Y depende de cada caso particular, es la descompensación de la paciente. Igual, esto es, para hacerlo sencillo, igual que cualquier patología médica, como que tenemos una embarazada, por ejemplo, con una neumonía y se nos está descompensando en la terapia y está embarazada y nosotros tenemos que decidir, dependiendo de su cuadro, si interrumpimos o no el embarazo. No hay una indicación sola, depende del estado que esté teniendo esa paciente. Como cualquier patología médica que concurse con el embarazo, se tiene que tomar la decisión. No es diferente a eso. Otra pregunta, estoy leyendo, paciente embarazada que tiene su vacuna al día. Hay estudios que los niños, criaturas, nazcan con anticuerpos. Tenemos auditorio también de estudiantes brasileros, así que las preguntas también están en un poco de... Sí, ya hay algunas publicaciones de recién nacidos que han nacido con anticuerpos y que podrían ser también parte de la estrategia justamente por la cual se recomienda que se vacunen las mujeres embarazadas. O sea, le podría dar también ese factor protector, ¿verdad? Por supuesto que esto es muy limitado todavía, pero sí ya se han reportado casos. Todos están estudiados. Sí. Otra pregunta de Anabela Filippini. Si el dímero D permanece elevado en pacientes que ya cumplieron sus 14 días y están bien clínicamente, ¿siguen con heparina de bajo peso molecular? Deberían continuar, sí. Eso ya, ese tipo de pacientes tendría que tener primeramente la evaluación hematológica, y de acuerdo a eso continuar, pero la recomendación en general es que continúe. Pero tiene que ser evaluado siempre por el hematólogo primero. Otra pregunta relacionada también, Diego López, ¿por cuántas semanas se realiza tendría que ser tromboprofilaxis? Y otra, a continuación, o la dosis la calculamos en el peso solamente. Para este protocolo, la dosis está basada solamente en el peso, ¿sí? Y las semanas va a depender del momento que le estemos tomando. Si es nuestra clasificación, lo que hace es tomarle a la embarazada y dividirle en la asintomática o sintomática leve embarazada, ¿sí? Que serían unos 10 días. Lo mismo pasa para la embarazada con síntomas moderados. Y luego pasa la embarazada con síntomas ya severos. O sea, dependiendo del estado en el cual se encuentra y la clasificación de la embarazada, se hacen los días de profilaxis. Y ya dependiendo de los factores de riesgo, aumentamos o no el número de días para la profilaxis, ¿sí? Les muestro de vuelta. Fíjense que son 10 días. ¿10 días para quién? Para la embarazada que está asintomática o que tiene infección leve, que no ingresó, o sea, está en tratamiento ambulatorio, prenatal ambulatorio. La que ingresó por una causa obstétrica, o sea, no ingresó por COVID, ingresó por algún motivo, amenaza de parto, rotura prematura de membranas. 10 días también. La puérpera asintomática o leve, a ella se le hace 6 semanas posparto, debe continuar por 6 semanas la profilaxis. Y fíjense que en el caso de la moderada o grave, ahí depende de los factores de riesgo, que son los que yo les mostré acá. Cualquiera de estos factores de riesgo, ya sean mayores o menores, si suman
menos de 4 factores de riesgo, esa gestante tiene menos de 4, tiene que hacer la profilaxis por 30 días, ¿sí? Embarazada, con menos de 4 factores de riesgo, con infección moderada o grave. Ahora, si esta embarazada tiene 4 o más factores de riesgo y está con una infección moderada o grave, entonces ahí pasamos a hacer profilaxis durante toda la gestación, y continuamos 6 semanas posparto. Lo mismo pasa con la puérpera. Hacemos heparina de bajo peso molecular hasta 6 semanas posparto. O sea, va a depender del momento gestante o puérpera, y si tiene una infección moderada o grave, depende otra vez del número de factores de riesgo. Eso cambia nuestra profilaxis de 30 días a toda la gestación y 6 semanas posparto. No sé si creo que justamente elegimos este esquema porque consideramos el que es relativamente más sencillo de entender. Hay muchos esquemas que están utilizando tanto el Colegio Americano, bueno, las escuelas europeas en general. Anteriormente utilizábamos el de la Sociedad Española de Hemostasia, pero encontramos que está basado en el modelo del Clinic de Barcelona, que vimos que es el más amigable con respecto a las pautas de tromboprofilaxis. ¿Sí? Se ven que es algo bastante sencillito, ¿verdad? Vemos cómo está la infección, vemos si es gestante, ingresó o no ingresó, o puérpera, y dependiendo de eso le hacemos la profilaxis. Acá lo único que van a ver de cambio, profilaxis, cuando dice profiláctica es 40 miligramos si tiene entre 50 y 90 kilos, y cuando dice dosis ampliada es el doble. ¿Sí? En ese caso se utiliza 40 miligramos, pero cada 12 horas, ¿sí? Que es el caso de la puérpera, ¿sí? Que tiene una infección moderada o grave y que debe recibir esa dosis ampliada, o sea, 40 miligramos cada 12 por 6 semanas en su posparto. Otra consulta, Diego. Sí. En pacientes que son asintomáticas o sintomáticas leves, ¿cuántos días de la enfermedad, si se considera 10 días o 14 días, para poder pasar a sala común, o deben seguir aisladas esas pacientes? Depende ella tiene que estar aislada. Recuerden que paciente con COVID debe ingresar a un área que esté destinada a pacientes con COVID en lo posible, pero esto va a depender de cada servicio, en un área diferente a donde están internadas las otras embarazadas sin COVID, digamos. Debería mantenerse aislada y ser dada de alta si no tiene un motivo obstétrico para quedar internada del lugar del área respiratoria o del área COVID, del área de contingencia que tenga cada servicio. No debería pasar a un área común, digamos, con otras embarazadas, pero por supuesto esto ya es una realidad que cada servicio va a tener o tiene que ver dónde ubicarle a sus pacientes. No podemos protocolizar eso por el tema de la diferente infraestructura que lastimosamente tenemos en nuestro país, ¿verdad? Por más que yo diga hospital regional, no todos los hospitales regionales son iguales, ni todos los distritales son iguales, los materno-infantiles son todos diferentes, o sea, eso nosotros no podemos protocolizar porque la infraestructura y la disponibilidad de recursos humanos es muy diferente de un hospital a otro, de un servicio a otro. Muy bien. Una pregunta que estoy leyendo, gestantes que prestan servicios de salud, lo cual hay muchas mujeres potencialmente embarazadas o embarazadas en el tema de salud. En caso, ¿hasta qué edad gestacional o semana deben acudir a sus actividades? Si hay alguna recomendación del ministerio.
Con relación a COVID, al menos no hay ninguna recomendación, tampoco la guía habla en ese sentido, de alguna recomendación por riesgo de exposición. O sea, eso tiene que regirse por las normas ya laborales vigentes. No hay algo nuevo por COVID. Y otra, creo que va a ser la última pregunta. Gestante de término, pero compensada, si tiene indicación absoluta de cesárea, ¿le interrumpo independientemente del tiempo de enfermedad? Una pregunta. ¿Está compensada la paciente? No, si está compensada, pero tiene indicación absoluta de cesárea, ¿le interrumpo independientemente del tiempo de enfermedad? O sea, ya llegó a término, tiene indicación de cesárea y dependiendo, ¿verdad? de la claro, la indicación es la misma, o sea, si se tiene que operar, se indica la cesárea, pero lo ideal siempre es esperar a que la paciente le pasen los síntomas, ¿verdad? O sea, pero hay que ver qué indicación te puede apresurar tanto para realizar una cesárea. Si es que no está en trabajo de parto y no tenía una indicación previa ahí sería ya una urgencia, ¿verdad? Idealmente debería esperar a que pase la enfermedad, y más todavía si está asintomática. Los criterios siguen siendo, no cambian, como si fuera una paciente sin COVID. Creo que se respondieron todas las preguntas que estábamos leyendo. Y muy agradecida con nuestros disertantes, el doctor Diego Núñez, la doctora Gladys Mora, con nuestros discutidores, la doctora Romina Benítez, el doctor Hugo Kuzle, el laboratorio éticos que nos apoyó para que este evento pueda llegar a cada uno de ustedes que están en sus casas y, por supuesto, todos los que se conectaron y llegaron a las dos charlas. Muy agradecida y queremos invitarles a una siguiente, creo que va a ser el 9 de junio, siguiendo o continuando con este tipo de exposiciones. La doctora Romina, si puede invitar, si puede aclarar más. Sí, realmente encantada por la participación de todos, muy agradecida con la gente del Laboratorio Éticos, a Elena, que me pidió especialmente un saludo. ¡Salud! Tenemos que seguir con estas capacitaciones, ¿verdad? Vamos a escuchar después la experiencia de manejo de cuadro crítico del Hospital San Pablo y del Hospital Nacional de Itagua. Entonces quiero que estén atentos a las invitaciones que llegar para escuchar un poco acerca de cómo están trabajando sobre el manejo de ese tipo de cuadro. Muchísimas gracias a todos.